Buenos días, hermanos, a todos, buenos días. Qué hermoso tiempo, ¿verdad?, de adoración al Señor. Maravilloso. Yo no sé usted, pero yo me gozo mucho en la presencia del Señor. Mi corazón se recrea cuando adoramos al Señor. Tengo 42 años de haber conocido al Señor. Gracias, Anita. Anita. Y a lo largo de estos 42 años, que ya cuentan, ¿verdad? Pues cada domingo, de 42 años, cada domingo, estando en la iglesia, en la presencia del Señor, es una experiencia nueva. ¿Sabe que mucha gente se muere de angustia y se muere de estrés? El estrés, la tensión emocional, la ansiedad, es veneno puro para el organismo. Yo no sé si usted lo sabe, pero esas condiciones emocionales se convierten en trastornos psicoemocionales, psicosomáticos, y enferman el cuerpo. Usted seguramente que lo ha oído en alguna forma. Si una persona tiene una mala calidad de vida en su mente, en sus sentidos, si todo el tiempo está angustiada, deprimida, estresada, preocupada, eso le está matando. Verdaderamente le está matando físicamente. Enfermará y quizá no morirá pronto, pero tendrá una mala calidad de vida física. Vendrán enfermedades. Eso médicamente es una realidad. Entonces, si usted es una persona que tiene una mala calidad de vida mental, emocional, pues tiene que hacer algo para sanear su mente. Y entonces yo le recomiendo que se sumerja en la adoración. La adoración es un antídoto, es un medicamento. Cuando usted dice, ¿sabes qué? No me importa nada de lo que está alrededor. Tengo 1000 problemas, pero en este momento no me importa nada de lo que está alrededor. Yo me sumerjo en la presencia de Dios, me sumerjo en este ambiente glorioso y eso le va a traer vida. Experiméntelo. Se lo recomiendo. Todos tenemos problemas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Levante la mano quien no tiene problemas para nada, que dice yo. Pues, ¿quién no? Pero yo le recomiendo, si usted está viviendo angustia, si tiene una mala calidad de vida psicoemocional, le recomiendo este medicamento. ¿A quién beneficia la alabanza? ¿A Dios? Pregúnteselo así, sencillamente. ¿Quién se beneficia de la alabanza? ¿A Dios? ¿Va a ser más santo Dios porque usted lo alabe? ¿Va a ser más glorioso porque usted le traiga cantos de adoración? Él es infinitamente glorioso y más santo y a Dios no le falta nada. Hay quienes dicen, qué egoísta es Dios que le gusta que le estén cantando todo el tiempo. Y así pareciera para algunos, sin saber que realmente quien se beneficia de la adoración somos nosotros. No había agarrado la onda usted, ¿verdad? Por lo que veo, por las caras que hicieron. Sí, la alabanza es un bálsamo. A Dios le agrada, claro, pero a usted le alivia. Aprenda a apreciar la adoración, la alabanza. Hay quienes dicen, no, llegamos a las 12, que se acabe la alabanza. Y no sabe que se perdió lo mejor.
Nos enseñaron siempre que el momento cúspide del culto es cuando la palabra, ¿no? Yo no niego eso, pero para mí en lo personal, el momento más hermoso y sublime es cuando yo puedo levantar mis manos y aunque cante feo yo, no importa, yo levanto mis manos y me pierdo en la presencia del Señor. Es una terapia para mi corazón, para mi mente, es medicamento, es vida a mi vida. Ahí se la dejo. Ahí se la dejo. Gloria a Dios. Muy bien. Estamos en estos días, en estas semanas, estamos hablando acerca de la iglesia, de la vida de la iglesia, de lo que la iglesia es, de lo que la iglesia representa. Estamos hablando de eso. Y hemos visto que en la iglesia hay muchas cosas hermosas, ¿no? En la iglesia hay consolación, en la iglesia hay redención, en la iglesia hay salvación, hay restauración, ¿sí? Y lo que significa la iglesia. Para algunos la iglesia cristiana es simplemente pues un grupo de gente que no tiene que hacer los domingos, ¿verdad? Que en lugar de descansar y quedarse a ver el fútbol americano, ¿verdad? Pues se levanta, se baña y se arregla, se pone las ropas que nunca se pone en la semana, ¿verdad? Y se va a la iglesia ya y se juntan con sus hermanitos, ¿no? Para muchos es eso, sencillamente, ¿no? Pero en el otro extremo, para otros, la iglesia es la razón de ser, porque representa a Cristo, y Cristo es su razón de ser. Usted en estos dos polos, ¿dónde está? ¿Está en los de acá o está en los de acá? Y dice, no, pastor, pues yo 3/4. Y pues en algunos sí se nota, porque vienen cada que tienen problemas nada más, ¿no? Que les aprieta el zapato. Otros pues dicen, bueno, yo le doy chance a Dios, voy a ir con Dios, pobrecito Dios que no ha ido a la iglesia. ¿Sí ha oído eso? Hay gente que dice, ay, ya no le he orado a Dios, pobrecito, le voy a orar para que no se sienta solito. Ahí te la dejo. Vamos a ver un poco más acerca de la iglesia. Allá en el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 13, hoy vamos a ver, fíjese nada más lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver algo que he titulado El poder espiritual de la iglesia en la iglesia local. El poder espiritual en la iglesia local. Poder espiritual de la iglesia. La iglesia tiene poder. Si usted supiera, y no lo sabe, a lo mejor sí lo sabe, pero no lo ha reflexionado, si usted tuviera esta presente lo que la iglesia es, usted no se perdería una reunión. No se la perdería, pero no se la perdería. De verdad, ahí le va. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él, ¿verdad? Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. La predicación de la iglesia del primer siglo tenía dos mensajes centrales. La iglesia que fundó Jesús tenía dos mensajes centrales. El primero era que el Hijo de Dios vino en carne. Dios mismo se encarnó desde el cielo, descendió del cielo y se hizo hombre. Ese fue el mensaje, uno de los mensajes centrales de la predicación de la iglesia en el primer siglo. Y el número dos, que Cristo murió y que resucitó de los muertos con poder y gloria. Ese era el mensaje. Eso predicaban ellos, eso predicaba Pablo. Y cuando Pablo les decía que Dios se encarnó, le decían: híjole, pues sí está bonito, se oye bien bonito y sí, te lo compramos, decían los griegos, ¿no? Porque los griegos, en su mentalidad mitológica, ellos ya aceptaban que había hombres Dios. Eso no era raro para ellos. Ellos decían: no, pues sí, así como Aquiles, o así como los que conocemos, ¿no? Dice: sí, Pablo, sí te aceptamos eso, que dices que Dios se encarnó. Y cuando les decía: pero Él murió en la cruz y fue sepultado, decían: ¿cómo? ¿No? Dios fue asesinado por los hombres, sí. Y fue sepultado, sí. ¡Oh, qué barbaridad! A ver, dinos más de eso. Y entonces él decía: pero se levantó de los muertos, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Le decían: esa sí no te la compro. Ya ibas muy bien, Pablo. Ibas bien, todo 10. Mira, tu enseñanza fabulosa, atractiva y entusiasta, ¿no? Pero eso de que los muertos resucitan, terminaste mal con nosotros. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje de la iglesia primera. Por supuesto que no era aceptado por la mayoría de la gente. Era una fábula, como lo es hoy. Para muchos es una fábula. Eso que dicen ustedes está por verse, ¿no? El hombre siempre ha sido así. No somos diferentes nosotros a los del primer siglo, ni a los de la época de David, ni a los de la época de Moisés, ni a los de la época de Abraham, o a la época que usted quiera. No somos diferentes. El ser humano es así como es, y así piensa. Bueno, ese era el mensaje de la iglesia. La obra central de Jesucristo, hermanos, fue derrotar el poder del pecado y de la muerte sobre la humanidad. ¿Sabía usted? Si alguien le preguntara a usted: ¿qué vino a hacer Jesucristo? Porque se habla tanto de Él y las películas y tanto debate y tanta religión y tanto asunto de que sí, de que si no. Bueno, ese Jesucristo, como dice la gente, ¿qué vino a hacer? Usted le puede decir: bueno, yo sé de primera mano por la Biblia, sé que su obra central fue derrotar el poder del pecado y consecuentemente el poder de la muerte. Esa fue la obra central. No vino para que uno se conduela de él, decir: pobrecito, cómo le pegaron, mira que lo crucificaron, ay, tan bueno que era y tan bonito que hablaba. Y le lloramos en la procesión ahí a un lado.
¿no? Cuando va, para nada, para nada. ¿Sabe que cuando Jesús iba en la vía dolorosa, cargando un madero, sí, camino a la muerte, iba más poderoso que nunca? Iba más poderoso que nunca. O sea, en lo físico, pues estaba quebrantado en lo físico, eso sí. Pero en el interior, ¿no es cierto que había unas mujeres llorando ahí, llorando porque lo vieron, pues, bien maltratado, ¿no? Desfigurado, diríamos. Y él iba ahí cargando y entonces ellas están llorando y él se detiene en esas condiciones. ¿Y qué les dijo? No lloren por mí, hijas de Jerusalén. Lloren por sus hijos, que están bien perdidos. O sea, nuestro Jesús, ni en los momentos más críticos de su vida, que fueron esos, podemos calificarlo bajo ninguna circunstancia de pobrecito. Ay, qué débil fue. Iba más poderoso que nunca. Y aún en la cruz, clavado, a punto de morir, él dijo: Señor, consumado es, lo logramos. En tus manos encomiendo mi espíritu y vámonos, vencimos. Y todo el mundo diría: ¿cuál vencimos? Estaba más muerto que nada. Bueno, si no entiendes lo que significa esa muerte victoriosa, pues ahí está el detalle, como dijo mi buen, ¿no? La obra suprema y central de Jesucristo fue vencer el pecado en la cruz y vencer la muerte que imperaba sobre la humanidad y doblegar el poder del maligno. Esa fue la obra suprema. Esto fue logrado y consumado, como dije, en la cruz, como lo dice el apóstol Pablo a los Colosenses, ahí en el capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros estando muertos, hablándole a la iglesia, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra ustedes, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Dos asuntos importantes. Destruyó el pecado, es decir, le quitó el efecto mortífero que tiene. Y parece que estoy diciendo algo contradictorio, porque lo hablo en pasado. Destruyó el efecto mortífero que tiene. ¿Lo tenía o lo tiene? El pecado sigue siendo mortífero, pero Cristo trajo el antídoto para todo aquel que quiera, el que quiera. En la mañana hablábamos aquí en la clase, ¿no? Tú puedes vivir una vida de pecado lo que quieras, vale. Puedes hacer lo que te venga en gana y decir: yo tengo la razón, y vale, ¿sí? Éntrale, échale, camínale, compadre, échale. Vive como quieras, haz lo que quieras. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa vida de pecado, más temprano que tarde te traerá dolor a ti y a los tuyos. Así, te va a destruir. Y les decía yo, 25 años pastoreando aquí y en otros lugares, 25 años ya de dedicarnos a esto, nos han dado cuenta y evidencia de que cuando la gente vive como quiere vivir, como se le pega la gana vivir, al tiempo, más temprano que tarde, entran por esa puerta y este es un hospital para ellos. Dicen: pastor, es que yo hice, es que deshice, y es que yo pensaba que así era, y es que yo no creía que lo que decían era verdad, y yo hice, deshice, y ok, pásale, pues para eso estamos aquí. Enfermera, denle una camita aquí a mi amigo. ¿Sí me explico?
El primero, nos perdonó los pecados, trajo el antídoto contra los pecados. Y el segundo, las causas 1000 que teníamos ahí en nuestra cuenta para ser acusados por el diablo fueron anuladas. Dice que había un acta de decretos que nos acusaban. El diablo, el enemigo, Satanás, dice la Biblia que día y noche está acusando. Su nombre es el acusador. Mónica esto, José Luis esto, Leti esto, Marco esto, y ahí está diciendo, mira, el acusador. Pero dice aquí la palabra que Cristo vino y en la cruz dice que esa acta de acusaciones que estaban en nuestra contra y que nos condenaban, dice que la tomó Jesús y la clavó en la cruz diciendo, yo vencí, no debe nada este. Yo lo pago. Lo que este deba, yo lo pago. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Sí. ¿Debías algo? Ya fue pagado en la cruz. Aleluya. Cierra tus ojos un momento. Te lo voy a decir con tus ojitos cerrados. ¿Debías algo? Esa deuda terrible que traías encima, Cristo la pagó en la cruz por ti. Fuera la culpa. Záfate de eso. Solamente ahí con tus ojos cerrados dile, gracias, Señor. No lo entiendo, pero lo acepto. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. De veras, gracias. Gracias. Hermoso, ¿no le parece? Esa obra preciosa realizada en la cruz, dura, difícil para el corazón de Dios, porque entregó la vida de su Hijo para que estos pillos, es decir, nosotros, lo torturáramos y lo matáramos y lo humilláramos. ¿Le parece bien? Injusto. Bueno, así fuimos nosotros. Dios lo entrega, pero este cumplimiento obediente de Jesucristo de ir a la cruz siendo quien era y entregarse para ser asesinado ahí injustamente, bueno, pues esa fue la razón, esa fue la causa. Y librarnos del pecado y de la muerte y del poder de Satanás, del enemigo, fue la razón de su encarnación. Y la causa de su sufrimiento. Ese sufrimiento que consumó Jesús mismo con gozo, dice Hebreos, con gozo. Dice, teniendo en poco el oprobio y la vergüenza y el dolor, con tal de traernos a usted y a mí a la vida y librarnos de la muerte. Dice Hebreos ahí en el capítulo 12, menospreció y tuvo en poco el dolor que le imprimieron, la vergüenza y la humillación por amor a nosotros. Por eso es que esta fue la obra suprema del amor de Dios hacia los hombres. Si usted y yo lo entendiéramos en su justa dimensión, hermano, dejaríamos de jugar a la religión. Dejaríamos de jugar a la religión, a la iglesia, a la iglesita. Si pudiéramos entender más profundamente esta verdad del corazón de Dios, de su gran amor, de su gracia infinita, de su misericordia hacia nosotros, que no merecíamos nada y que nos sacó de esa condición y ahora nos dio vida nueva, dejaríamos de jugar, dejaríamos de tener en poco la iglesia. Aquí surge una pregunta importante. Si Jesús, después de haber realizado esta obra completísima, no le faltó nada, ya estaba todo consumado, ya había obedecido, ya
surge una pregunta aquí. ¿Para qué se manifestó Jesús a los discípulos después de resucitar? ¿Se lo ha preguntado? Si ya había terminado la obra en la cruz y ya había doblegado al enemigo, si ya había vencido la muerte, si ya había descendido a lo profundo de la tierra, ya había resucitado y había sido glorificado, ¿por qué no se fue al cielo, que es el lugar donde le correspondía? ¿Por qué no fue levantado en ese momento? Es una buena pregunta. ¿Por qué todavía anduvo 40 días entre la gente? Y ahí le va la razón. Tenía que terminar de fundar su iglesia. Esa es la razón. Faltaba algo todavía, fundar la iglesia. Ya estaban las bases, ya estaban las condiciones dadas, ya había discipulado, ya había enseñado, ya había dado la doctrina, pero faltaba cortar el cordón. Faltaban instrucciones todavía, faltaban evidencias de su poder todavía para la iglesia. Y entonces a eso se dedicó durante estos 40 días. La pregunta sencilla es, ¿qué anduvo haciendo en la resurrección? Fundando la iglesia. La iglesia fue el testimonio de su victoria y al mismo tiempo la sucesora o su sucesora en relación a la obra que vino a hacer a este mundo. ¿Sí sabía eso? Usted es iglesia, diga, soy iglesia. Usted es sucesor de Cristo. Nada más aguánteme tantito, no se me alborote. Déjeme explicarle. Usted y yo como iglesia somos los sucesores de Cristo en relación a la obra que Él vino a hacer aquí. Y ahorita lo vamos a ver. Es muy importante esto. Y quiero que usted lo entienda, lo asuma maduramente y no salga de aquí y vaya a decir, no, pues yo soy Cristo, casi. No. Somos los sucesores de Cristo en el sentido de que lo que vino a hacer Él, nosotros tenemos que continuar haciéndolo en la misma medida o mayormente que Él. Numéricamente hablando, ¿no? Mayormente que Él. Por eso, antes de ser levantado al cielo, el Señor confirma lo que había dicho antes a sus discípulos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Le está hablando a la iglesia y a sus discípulos, a los creyentes. Le dice, ustedes van a recibir poder. Cuando yo me haya ido y el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder para hacerme testigos, para contarle a la gente, para dar testimonio de que yo vine, de que hice milagros. Y el poder que ustedes tendrán será similar al que yo tengo. Y entre ustedes habrá milagros, maravillas y prodigios cuando anden predicando el Evangelio como yo lo hice. Es decir, Jesús nos empoderó a nosotros como iglesia, a los hombres de ese momento de la iglesia, los empodera con el mismo Espíritu que lo empoderó a Él. El Espíritu Santo. Por eso era imprescindible que esperaran juntos para ser investidos del poder del Espíritu Santo. Si se hubieran ido antes no hubiera habido impacto, porque uno así solito decir, ay, yo ya oí ese mensaje lindo y yo me voy y lo predico. Cuidado con eso. Se requiere el poder y la investidura del Espíritu Santo para que cuando tú salgas a predicar el Evangelio y le hables a tu comadre, a tu tía, a la que está sufriendo, a la que le pegue el marido, a la que maltrata a sus hijos, a la que te maldice todos los días ahí en tu colonia, a esas personas, cuando les hables, no les hable una persona común, sino les hable un miembro de la iglesia de Cristo investido por el poder del Espíritu Santo, y cuando tú le hablas, ¡pum!, la persona oye la voz de Dios a través de tus palabras. Cristo nos ha dado poder, ¿sabías eso?
Ahora, cuando uno dice Cristo le dio poder a la iglesia, porque de eso estoy hablando, ¿verdad? El poder espiritual de la iglesia, la gente dice, no, pues es como un ejército, y cuando salen estos cuatro y se sienten poderosos, y así es como motivan a los jóvenes, ¿no? Tú tienes poder, el poder de Cristo, tú y vente, y somos guerreros, y va. No, espérame, sí, pero no es así la cosa. No son poderes de este mundo, no son poderes de golpes, no son poderes de armas, no son poderes de influencias masivas, no son poderes de esos que conocemos de este mundo. Son superiores a esos. Por eso leemos en la palabra que dice, no es con espada, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu, mucho más poderoso que la espada y que el ejército y que los tanques. El poder de la iglesia ha prevalecido a lo largo de 20 siglos y nadie ha podido exterminarla. Por el contrario, hoy por hoy la iglesia cristiana tiene más miembros que nunca en su historia. Ha prevalecido porque es poderosa, porque Cristo la empoderó y porque su presencia está en medio de nosotros. ¿Cómo es ese poder en la iglesia? Ya dije que no es un poder de fuerza física, es distinto. Ese poder en la iglesia es distinto. Se manifiesta de una manera distinta. En Mateo 28 también les dijo, toda potestad me es dada. Cuando él iba a ascender, dice, toda potestad me es dada a mí. Es decir, tengo el poder de Dios que me ha sido dado, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Mi poder es divino y mi poder ahora es también en este mundo, en la tierra. Dice, por tanto les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que uno no entiende muy bien, uno está acostumbrado a los guamazos. Poder es ponche, ¿sí o no? Aquí entre nosotros, poder es el que más pega duro, ese es el poderoso, ¿sí o no? Y si hablas de eso, pues tú dices, si la iglesia, Dios dice, Jesús la está empoderando aquí en estos versículos, pues se supone que la iglesia entonces deberíamos, como dicen los de la teología de la liberación, la iglesia que es un grupo numeroso, los creyentes cristianos que son un grupo numeroso, deberían unirse para hacerle frentes a las injusticias de los gobiernos. Esa es una de las filosofías centrales de la teología de la liberación. ¿Sabía usted eso? ¿Sí? Somos muchos y deberían tenernos miedo. Pero esa no fue la filosofía de Jesús, ni entonces ni ahora. Jesús un día lo manifestó de esta manera, dijo, si yo lo decidiera, mandaría traer una legión de ángeles y los harían polvo a todos. Jesús podía haber hecho eso, él lo dijo. A golpes, órale, me traigo el ejército de ángeles y no les duran ni... Pero ese no es el sentido del poder de Dios. Ese no es el sentido. El sentido del poder de Dios pelea contra fuerzas mucho más poderosas que los ejércitos humanos, contra las huestes de maldad, contra los demonios y contra la más grande fuerza que puede haber en la existencia, la muerte y la muerte espiritual, que es a lo que nos llama a nosotros a pelear. Somos un ejército, ¿sí sabía eso? Somos un ejército espiritual. ¿Sí sabía o no sabía? Pero no somos un ejército armado para ir a gritar ahí al Zócalo, ni para las marchas. A eso no nos llamó. Podríamos hacerlo,
Pero a eso no nos llamó, no es el sentido, no es contra lo que Jesús vino. Sus discípulos tampoco lo entendían, ellos decían, ¿cuándo vamos a hacer la revolución que estamos esperando contra estos romanos condenados? Sí le preguntaron, ¿no? Señor, cuando tomes el reino, ¿cómo va a estar la cosa? Cuando nos armemos y tú que eres un líder aquí social y que jalas tanta gente, ¿y cómo vamos a estar? A ver, ¿quién va a estar contigo? ¿Quién va a ser tu lugarteniente? ¿Y quién va a ser acá? ¿Quién? Y no entendían que no era ese el asunto. Era algo mucho más allá, mucho más alto. Fuerzas verdaderamente poderosas. Cuando Jesús vence en la cruz a la muerte, no hubo batalla cósmica más poderosa, más cataclísmica que el vencimiento de la muerte espiritual en el hombre. Y los hombres no terminan hasta hoy de entender eso. Así que Jesús nos ha empoderado a nosotros para seguir peleando contra esas fuerzas altas, contra la muerte y contra el diablo. Y a ti, aunque no lo sepas, hoy lo vas a saber. Te ha empoderado para pelear contra eso. Y algunos de ustedes me miran diciendo, ¿de qué está hablando este pastor? Algunos ya se me fueron. Déjame aterrizarlo para que me entiendas. Cuando yo a veces ilustro, soy a veces muy simple. Yo le he dicho a personas, ¿quieres ver el poder del diablo? ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver al diablo? Ay, pastor, no. ¿Quieres verlo? No te voy a llevar aquí a la López Portillo a ver la muerte esa monumental, ¿no? No. No vamos a ir tan lejos. Vámonos aquí al crucero de la esquina y vamos a ver a los niños de la calle. Vamos a ver de qué manos se soltaron. ¿Y por qué? ¿Por qué esa madre y ese padre, por qué destruyeron su matrimonio? ¿Qué destruyó su matrimonio? ¿Qué hizo miserables a esos pocos niños, a esos niños chiquitos, algunos chiquititos así, que te andan pidiendo y limpiándote un cristal? Esa es la manifestación suprema de la maldición, de la obra del diablo, destruyendo matrimonios, destruyendo jóvenes, produciendo madres solteras que no supieron en qué momento se embarazaron. Yo no tengo nada en contra de las madres solteras, las amamos, pero estoy hablando de esas vidas, ¿verdad?, que soltaron los hijos, de producir drogadictos así. Mira, la obra del enemigo. ¿Cuál es el objetivo supremo del diablo según la Biblia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Vencer a Dios? ¿No? Claro que no, porque no puede. ¿Cuál es la obra suprema del enemigo? Destruir la creación de Dios suprema, que es el hombre. Destruir al hombre. Jesús lo dijo, el ladrón, refiriéndose a él, no vino sino para matar, hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que ha hecho con ellos. Eso es lo que, y nosotros los vemos todos los días y pasamos de largo y decimos, ay, pues toma 10 pesitos para calmar nuestras conciencias, sin saber que realmente esa obra es una obra destructiva espiritual, que no tiene que ver con el sistema, que no tiene que ver, que no lo puede resolver el presidente. Ningún presidente puede resolver eso, no lo puede resolver nadie. ¿Sabes quién tiene el poder para resolverlo? La iglesia, porque Dios la empoderó para eso. Si la iglesia se pone en el lugar que le corresponde en esta ciudad, en este país, si la iglesia tomara el lugar que le corresponde, entendida de que es poderosa, el país se transforma. Y la injusticia social, la polarización de la economía y de todo lo que nos hace tener tantos pobres y pocos ricos, la cosa cambiaría. Y cambiaría muchísimo. Y esos niños que están en la calle serían muchos menos. Ese es el poder que la iglesia tiene. Les decía yo en la mañana aquí, no esperes que venga un presidente redentor.
ni un Bukele para que nos organice y se acabe la delincuencia. No esperes eso. A ellos no les corresponde traer valores, a ellas no les corresponde traer decencia a las familias, a ellos no, ni pueden. Ninguna institución, la única es la instituida por Dios. Nosotros, tú y yo somos los responsables de destorcer este mundo en el nombre de Dios, y tenemos el poder para eso, porque Cristo nos los dio. Cuando tú vas y le tocas a tu vecino que golpea a sus hijos y a su esposa y que se embriaga, cuando tú llegas a su casa y si te escucha y te tiene algo de aprecio y le dices: vecino, vengo a platicar contigo. Sí, a ver, vecino, dime, ven a mi casa, te voy a invitar un café. Oye, yo te quiero decir que hay un Cristo que cambia nuestras vidas. Mira, yo fui así, pero ese Cristo puede cambiar tu vida y puede darte un mejor ambiente familiar y puede darte un corazón amante de tus hijos y puede liberarte de las cadenas del vicio para que tengas una mejor calidad de vida. ¿Cómo la ves, vecino? Hay dos posibilidades. Ya sabe usted, ¿no? O te manda a volar, te dice: no te importa, ¿a ti qué te importa mi vida? No te metas. O te puede decir: ¿sabes qué? Ayúdame, que no puedo. Reconozco lo que le hago a mi esposa y a mis hijos. Reconozco. Y si accede, el reino de Dios ha llegado a su casa. Y se comenzará a ejercer ese poder que Dios... Eso es poder. Para hacer eso necesitas poder. Poder espiritual. Para hablarle a tu amiga, la que sufre, necesitas poder espiritual. Para hablarle a tu hijo, al que nunca te has atrevido a confrontar en medio de su pecado y estás viendo el progresivo declive de su vida y que pues dices: ¿qué le digo? Bueno, pues cuando le llevas la palabra de Dios, estás atacando con una de las fuerzas más poderosas que haya en la existencia, la que te dio Cristo, para que emerja de su destrucción. En eso consiste el poder de Dios, el poder de la iglesia, en eso consiste. Es importantísimo esto que estamos hablando. Así que entendemos que la iglesia de Cristo fue empoderada por Cristo mismo para continuar la obra que Él comenzó en esta tierra. ¿Se va entendiendo? ¿Sí soy claro en lo que estoy explicando? ¿Sí? Les decía, el 90% de las familias en esta ciudad, el 90%, es una estimación burda mía, vive en una condición de maldición y ni siquiera lo notan. Viven en tanto sufrimiento, en tanta deuda, en tantas situaciones, en tanto maltrato, en tanta violación, en tanto incesto, en tantos abusos sexuales y emocionales. Y lo digo con conocimiento de causa, no me estoy azotando, lo digo porque es una realidad social. Soy pastor y aquí nos vienen las complicaciones, ¿sí o no, pastor? Y soy médico y allá también me llegan. Pues ¿por qué cree que damos tan mal fruto como familias? Los hijos que sacamos a la sociedad, ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen, Héctor? Héctor y yo somos compañeros en la universidad, damos clases aquí en la UNAM. Y yo veo a los chamacos de 18, 19 y 20 que les damos clases de medicina ahí en la UNAM. ¿Cómo vienen, Héctor? O sea, uno los ve y platica con ellos y vienen, pero así, mira. Pues claro, ¿cómo no? Nada más pregúntale de qué familia viene y cómo está si le hicieras un seguimiento a la familia te das cuenta por qué tanto dolor, por qué ese producto es un mal producto, perdón que lo diga de esta manera, pero por qué ese joven es un mal producto social, aunque no ande delinquiendo con una pistola y con una motocicleta, nada más deja que lo pongan en algún cargo público y va a robar, y va a maldecir, y va a hacer mil cosas porque trae la semilla de la maldición que había en su casa y lo único que hicieron es echarlo para afuera.
De eso estoy hablando esta mañana. Fuerte, ¿no? Fuerte, claro que es fuerte el tema. Ahora, ya entendido esto, surge una pregunta importante. ¿Cuáles son las evidencias de que la iglesia del Señor tiene poder? Porque pareciera que no. Para algunos parece que no, como que dicen, no, pues esos de las iglesias cristianas pues nada más se la pasan cantando y orando, como si con sus oraciones lograran algo. O sea, hay gente que piensa así y les dan clasecitas y los entretienen. Hay gente que piensa eso de la iglesia. Hay gente de la iglesia misma que piensa eso. Pues no estamos haciendo nada. Gobernantes vienen, gobernantes nos saquean y vienen y hacen y nos prometen y nos mienten, todos son iguales y la iglesia pasiva, no se levanta, no las convocamos a las iglesias a la plaza central del Zócalo para que vean que somos muchos y no vienen, porque no es por ahí. Ya dijimos que no es por ahí, ¿verdad? Ya dijimos. Le voy a dar 10 evidencias. No se me asuste, soy consciente del tiempo. Le voy a dar 10 evidencias del poder de Dios en la iglesia. ¿Sí? La primera evidencia de que la iglesia tiene poder, hermanos, es que a lo largo de los 20 siglos no ha podido ser exterminada, aunque se intentó. Y mira de qué manera, se intentó exterminar, la iglesia no puede ser exterminada porque la iglesia es de Dios. Y el poder de Dios que le dio, la ha mantenido presente y de pie hasta hoy. Número 2. La iglesia local es poderosa porque es columna y baluarte de la verdad. Eso dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo. Es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la depositaria de la verdad de Dios y la que resguarda y protege esa verdad. En la iglesia está la verdad, la palabra escrita, la Biblia revelada está en la iglesia y ella la resguarda, ella la enseña, ella la promueve, la verdad. La palabra de verdad que confronta la mentira, que confronta el pecado, que confronta el error. La verdad trae libertad y vida a las personas, las ilumina, las sana y corrige su camino de perdición, dirigiéndolos a la vida eterna y dándoles calidad de vida en este mundo. ¿Sabe qué es un baluarte? Un baluarte es la esquina de un fuerte, de los castillos, ven cómo tienen grandes muros. Los castillos donde guerreaban, ¿verdad? Tenían grandes muros, así unas fortalezas, muros gruesos y altos, y la esquina de ese muro, que era un huequito así con una torre vigía, esa era la parte más poderosa del cercado del muro. Ese era un baluarte. Y dice que la iglesia es, ¿qué? Columna y baluarte, es decir, la que resguarda esa verdad. Y así ha sido 20 siglos. La iglesia ha conservado la verdad y nadie puede tergiversar ni devaluar esa verdad. La iglesia es depositaria y para eso se necesita ser poderoso ante las miles y miles de filosofías que vienen y van a lo largo del tiempo. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿De las corrientes de pensamiento? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta que nos dicen que el respeto no tiene ningún valor? Que la honra no tiene ningún valor, que la decencia no tiene ningún valor, que la virginidad es un motivo de risa. ¿Se ha dado cuenta de todo eso? Que te puedes casar hasta con el perro si quieres, que el matrimonio no tiene ningún valor. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Bueno, pues eso no es nuevo. Eso ha venido a lo largo de los siglos, atacando los principios con error, con mentira.
pero la iglesia siempre ha conservado la verdad. Y la iglesia es la que promueve y hace que se diluyan todas esas formas de pensamiento. A eso se refiere cuando dice que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, que es la palabra. Número 3, la iglesia local es poderosa porque es casa espiritual, según lo dice Pedro en su primera carta en el capítulo 2, versículo 5. Dice que es casa espiritual, por eso es poderosa. Los creyentes somos la casa donde habita el Espíritu Santo. Dice, son como Cristo, que es piedra viva. Dice Pedro, así vosotros también sois piedras vivas que edifican la casa espiritual donde Dios mora. El apóstol Pablo lo dice de una manera distinta. ¿No sabes que eres templo del Espíritu Santo de Dios y que Él habita en ti? ¿Cuántos saben que su cuerpo físico es el templo del Espíritu de Dios? ¿Cuántos saben eso? Qué bueno que lo sepas. Lo que yo haga con mi cuerpo, lo estoy haciendo con el templo del Espíritu Santo. Él vive en medio de nosotros, en nosotros. Entonces la iglesia es casa espiritual, según lo dice Pedro y según lo dice Pablo. Número 4, la iglesia es poderosa porque es sacerdocio santo. Dice Pedro, tanto en el capítulo 2 de su primera carta, como en el versículo 5, como en el 9 y el 10, dice que nosotros somos real sacerdocio. ¿Qué significa que nos diga a ti y a mí como iglesia que somos sacerdocio real? Lo primero, que somos promotores de la adoración a Dios. Un sacerdote es un gran promotor de la adoración a Dios y él mismo es una adoración a Dios. ¿Sí sabían eso? Yo te pregunto a ti, ¿eres un adorador? ¿O llegas a las 12? ¿Eres un adorador? Número 2, los sacerdotes son mediadores entre lo que está perdido y entre el que salva, entre el hombre perdido y el que salva, de tal manera que tú y yo, en nuestro papel sacerdotal, estamos destinados, asignados a buscar a aquellos que están perdidos en nuestro entorno, tomarlos de la mano y decirle, Señor, este también, como Cristo hizo, intercedió por los perdidos. Así nosotros ahora, en el papel que nos dejó Cristo, que nos asignó, nosotros vamos a interceder por ellos como sacerdotes que somos, mediadores delante de Dios. Importante papel. Número 5, la iglesia local es poderosa porque reconcilia al hombre con Dios. Nosotros reconciliamos al hombre con Dios. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. Cristo es el reconciliador primario, Él es el autor y el consumador de esta reconciliación, así como de la fe. Él es el autor y el consumador de la reconciliación entre la raza humana y Dios. Y ese papel, ya dije, que nos los delegó a nosotros. Como lo dice Pablo, el ministerio de la reconciliación, por lo cual todos nosotros, su iglesia, somos ahora reconciliadores de los hombres para con Dios. Él nos dotó del poder de su Espíritu Santo para hacer este trabajo. El trabajo de la reconciliación no es cualquier cosa. Se necesita poder. Piensa en la persona que te compartió la palabra. Esa persona fue usada con poder de Dios. No fue tu vecina Juana. No fue don Pepe, no fue alguien común y corriente, no. Esa persona, que así se llamaba, fue tomada por el Espíritu de Dios para quitarme a mí lo piedra que era, para que yo pudiera escuchar. ¿Sabes por qué pude escuchar un día el mensaje de Jesucristo? ¿Sabes por qué pudiste escuchar tú un día el mensaje de Jesucristo?
porque el que te habló traía poder del Espíritu Santo y abrió y destapó mis oídos para que esta cabeza dura, incrédula, pudiera decir, ay, a ver, ¿de qué me estás hablando? Si me interesa. Nada más para eso. Y al final Dios transformó nuestras vidas. Para eso se necesitaba poder. Por eso es poderosa la iglesia, todo aquel que habla de Cristo. Número 6. La iglesia local es poderosa porque vence la muerte. ¿De qué manera vence la muerte? Mira, el apóstol Pablo le dice, San Mateo, capítulo 16, 18, en los versículos que leímos al principio dice, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. ¿Qué significan esas palabras? Se oyen bonito, pero ¿qué significan? Se oye bonito. Y las puertas del infierno, perdón, no dije mal, craso error. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo leímos hace un rato, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué significa eso? ¿Quién es la iglesia? Yo. Diga yo. Donde tú te paras y donde yo me paro, la muerte se ha de disipar. Si entiendes eso y nada más te vas con eso, yo me sentiré feliz. Dado que soy de Cristo y su vida está en mí, ¿se va entendiendo? Donde yo me paro, debe haber vida. Cuando yo hablo, traigo vida. La gente no entiende bien, pero la gente lo puede sentir. Cuando te escuchan, cuando te observan, la gente es muy observadora, la gente no es tonta, es muy inteligente. Y te dicen, o esta señora, ¿no? Cuando te mueves, llevas vida de Dios. ¿Es verdad, Martita? ¿Sí o no? A eso somos llamados. Eso debe caracterizar a cada creyente, mujer u hombre, joven, señorita, que tiene a Dios. Donde tú estés, la gente sabe, puede no entender qué contigo, qué onda contigo, pero sabe que hay algo distinto de ti, y entonces tú estás, como decíamos, usábamos una palabra hace un ratito, estás irrumpiendo sobre su oscuridad. La luz irrumpe sobre la oscuridad. Dice Juan, la luz en medio de las tinieblas resplandece. Y entonces tú te acercas con la luz de Cristo en tu vida y la gente dice, ay, espérate, esto está raro. Algo especial tiene esta persona. Nada más con que te pares. En serio. Nada más con tu presencia, tu sola presencia hace la distinción de un ambiente. A mí me encanta pensar cuando Jesucristo, ¿verdad?, va con la niña muerta, con la niña que le dice Talita Kumi. No se llamaba Talita Kumi la niña, así le dijo. Y la niña está muerta y llega a un velorio. El Señor Jesús llega a un velorio con gran llanto, con dolor, con tristeza. Estaban los cánticos y las lloronas profesionales a todo lo que daban, porque una niña pequeña había muerto. Y Jesús dice, tranquilos, tranquilos. Cuando Él llega, el ambiente se transforma. No ha hecho nada, no ha dicho nada, no ha ordenado nada. Pero nada más llegó y todos dijeron, ay, ya vino, ya vino. Y la niña muerta.
Y entonces me gusta imaginarme que el Señor se mete a la casa y están allá dentro en el cuarto esas personas llorando, ¿verdad? Lamentándose con gran lloro ahí. Y entonces el Señor entra y saca todo y dice, por favor, desalojen, sáquenme a todos de aquí. Y sacan a toda la gente enlutada. Y se acerca tranquilo el Señor, que es la vida. Se inclina con la pequeña, ¿verdad? Y la observa. La toma de su manita y le dice, levántate, pequeña. Y la niña abre los ojos y vuelve a la vida. Su presencia cambió el lamento en baile. Eso que era un velorio se convirtió en una fiesta. Y la niña le servía. ¿Tienes una niña muerta por ahí en tu casa? Cristo puede venir a tu casa y tomar de la mano a tu niña muerta y levantarla y hacer de tu hogar un lugar de velorio y de dolor, una maravillosa fiesta. Él venció la muerte. Número que sigue, 7. La iglesia local es poderosa porque vence al maligno. Pablo le dijo a los jóvenes, quienes en ese momento representan la iglesia, dice, os escribo a vosotros, y asegura el apóstol Pablo que ellos, se los dice 2 veces, porque han vencido al diablo, porque han vencido al maligno. ¿Tú crees, joven, señorita, tú crees que no puedes vencer tus luchas, tentaciones y todo lo que te pasa? ¿Tú crees que no puedes vencer? Eres el que más puede vencer, según lo dice el apóstol Pablo. Eres el que más fuerza, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, dice el apóstol Pablo. La iglesia es capaz de vencer al maligno. El maligno está como león rugiente buscando a quien devorar aquí alrededor, pero nosotros lo hemos vencido en el nombre y el poder de Cristo. Por eso la iglesia es... ¿Por qué crees que aquí el efecto de la brujería y de los hechizos aquí no? Eso nos tiene sin cuidado. ¿Cuántas veces te han amenazado que te voy a hacer, te voy a embrujar? ¿Tú me vas a embrujar a mí que tengo el Espíritu de Dios? Tú podrás embrujar a otro que esté vacío, pero yo tengo el Espíritu de vida. Yo te voy a reprender a ti. Tú no me puedes hacer absolutamente nada, porque el espíritu que está en mí es mayor que el espíritu demoníaco que está en ti. ¿Tú crees que me puedes hacer si soy de Cristo? Aleluya. ¿No les da gusto? Aleluya. Estamos en ese sentido, estamos blindados por el Espíritu Santo. No hay poder demoníaco. Si tú vives en Cristo, no hay poder demoníaco que te pueda afectar en lo más mínimo. Número 8, la iglesia local es poderosa porque restaura. ¿Sí sabía que restauramos? ¿Sí? En Gálatas 6:1 el Señor dice, el apóstol Pablo por el Espíritu dice, ustedes que sois espirituales, restauren al que está caído. Es una ordenanza. La iglesia tradicional lo que hacía con el pecador, con el caído, con el transgresor era te sientas y te vas allá a la esquina y si le sigues te corro. Y los maltrataba y no. ¿Sí o no? ¿Y con eso se corrige el pecado? Ese cuate va a seguir y peor. Dice no. Si pecó, llámenlo los que son espirituales, ayúdenlo. Restáurenlo, bendíganlo, ayúdenlo a salir de esa carnalidad, ayúdenlo a salir de esa condenación, ayúdenlo. Pongan su brazo sobre su hombro y ayúdenlo. ¿Es pecador? Pues lo es. ¿Erró el blanco? Erró. ¿Se puede arrepentir? Puede. Ya si no quiere, pues ya es su cuento, ¿verdad? Pero si él quiere arrepentirse, lo cargamos, lo traemos. Nosotros no estamos para perdonarlo, ¿o sí?
Nosotros estamos para amarlo. Nosotros no somos jueces, no somos su juez. Somos sus hermanos y le decimos, deja de caminar por ese sendero de mal, de maldad, porque te vas a perder un día, ¿no? Vente, te amamos, te queremos restaurar, y lo abrazamos. Eso dice ahí en Gálatas 1, ahí yo le doy la cita. ¿Sí? La iglesia levanta en ese poder, para eso se necesita poder, levanta al caído y lo afirma, es empática con el que ha pecado, sabiendo que todos somos débiles, porque también lo dice. Dice, considerándote a ti mismo. ¿A poco no te puedes resbalar tú? ¿A poco no pudiera ser que tú también te pase? ¿Sí? Bueno, considérate a ti mismo y restáuralo. Número 9. Penúltima. La iglesia local es poderosa porque consuela. Allá en 1 Corintios 1, 3, 4. La iglesia local ha sido consolada por Dios para consolar a otros. El doliente es consolado por los que han sido antes consolados por Dios. El atribulado y el afligido encuentra ánimo y fuerzas nuevas a través de la administración de la iglesia que restaura con el poder de Cristo. ¿Cómo se siente cuando tienes una aflicción del alma, hermana? ¿Quieres morirte? ¿Quieres morirte? Punto. ¿Y cómo se siente que vengan los hermanos de la iglesia y te abracen y te digan, no puedo entender lo que te pasa, pero te regalo un abrazo? Aquí estoy. ¿Qué sientes? Dilo fuerte, pero dilo bien fuerte. Es vida en medio de tu sentimiento de muerte. El abrazarnos, el acercarnos, el qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste. No puedo solucionar tu problema, no te puedo ayudar, no puedo estar en tus zapatos, no, pero estoy aquí, te abrazo. Te doy un cariño, te doy un beso, te amo. Eso es vida para una persona que está desconsolada. Y lo último, la iglesia local es poderosa porque salva. Lo prediqué hace 8 días. Salmo 133, hace 15 días, o ya ni me acuerdo cuándo. Porque en su unidad, en la unidad de la iglesia, envía Jehová bendición y vida eterna. En la iglesia poderosa, la gente se sigue salvando. Póngase de pie, por favor. En eso consiste el poder espiritual de la iglesia. Para cada una de estas cosas y para lo que no mencioné, la iglesia necesita poder de Dios. En eso consiste el poder de Dios. Quiere decir que sí, somos una iglesia poderosa. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras faltas y pecados, en medio de lo que no tenemos todavía y no hemos logrado, esta iglesia local es una iglesia poderosa, créalo. Si usted se identifica con esto, hace bien, porque somos poderosos en eso. Seguimos ministrando vida. Ministramos vida. Conclusión, a manera de conclusión. La novedad de vida que experimentan los creyentes en la iglesia de Cristo es la mejor evidencia del poder del Señor que Él le ha conferido a la iglesia. Lo voy a repetir. La novedad de vida, es decir, tú que estás viviendo una vida nueva, ¿sí?, es la mejor evidencia del poder que el Señor le ha conferido a la iglesia. En palabras más tranquilas, lo nuevo que estás experimentando, Fer, te lo está dando ¿quién? La iglesia. Y para que la iglesia te dé eso, la iglesia necesita haber tenido poder de Dios. Si en algo te sientes contento aquí, si algo bueno has obtenido aquí, te lo ha dado la iglesia. ¿Quién? ¿Los pastores? Los pastores, pero todos los demás te lo están dando.
Y para eso la iglesia necesita ser poderosa. Cristo le dio ese poder. El mover poderoso del Espíritu Santo y sus manifestaciones en la vida personal de cada miembro es el cumplimiento de la promesa del Señor que estaría con su iglesia hasta el fin del mundo. Padre, en el nombre de Jesús.